Bien, ahora sí daremos paso a nuestra quinta ponencia a cargo de Cecilia Irene Anaya González. Ella es doctora en Psicología Social por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Diploma en Educación de la Sexualidad en la Sociedad Mexicana de Psicología. Docente e investigadora de la licenciatura en Psicología y la maestría de Intervención Psicológica con especialización en Interacción Social. Educación para la Paz y los Derechos Humanos del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del Instituto Politécnico Nacional desde 2009. Sus temas de especialidad son la sexualidad humana, el género, la psicología comunitaria con énfasis en la sociedad del sur y el feminismo comunitario. Ella nos dará a cargo la siguiente ponencia llamada de encuentros y desencuentros con los estudiantes feminismos en el aula. Adelante, Cecilia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Quiero compartir pantalla, pero sigue sin estar habilitada la función. ¿Me podrían habilitar para compartirla? Sí, Cecilia, en este momento estoy que te hago hospedador, ¿sí? Okay. Para que puedas compartir y al terminar tu exposición me devuelves el control. Ahí Muchas va. gracias. Va. Listo. Gracias. Gracias. Ok. Pues muchísimas gracias por la invitación. Estoy realmente muy emocionada de estar aquí, sobre todo porque cuando me plantean la invitación para participar, la invitación incluye pensar en un tema que me parezca que tiene que ver con mi práctica actual y se me antojó muchísimo poderles presentar estas reflexiones al respecto de mi práctica docente desde el feminismo, porque es algo que está presente y que hace mucho no había podido como integrarla y organizarla como la voy a compartir con ustedes ahora. Entonces, bueno, la ponencia está titulada Encuentros y desencuentros con los estudiantes, feminismos en el aula. Y bueno, para empezar, les quiero compartir mis coordenadas metodológicas, políticas y personales también, porque me parece que justamente desde ahí podemos entender cuáles serían estas reflexiones que estoy proponiendo desde mi dinámica docente. Entonces, primero posicionarme como mujer, como mexicana y como centrourbana, porque finalmente eso también va marcando mi experiencia y aun cuando en los últimos años vivo hacia las periferias de mi país, o sea, mi práctica docente y casi que toda mi existencia social ha estado en la capital de mi país y en el medio urbano. Además, en esta cuestión de nombrar nuestras distancias o nuestras interseccionalidades, soy una mujer morena, soy docente, adulta, heterosexual y además estoy emparejada y como en el sentido incluso tradicional del asunto, es decir, hasta casada estoy, ¿no? Entonces, y eso también marca una posición muy particular. En términos de desde dónde lo voy a hablar en relación a lo disciplinario, es desde la psicología social, pero además desde la psicología social comunitaria con énfasis en América Latina. Y un tránsito hacia los feminismos descoloniales que también me lleva a un cuestionamiento de mi propia posición de privilegio, aún con todas estas intersecciones que podrían pensarse en términos de opresión, es decir, la raza y la clase a la que pertenezco y el género evidentemente, pero mi posición de académica tiene ciertos privilegios. En ese sentido, me parece fundamental nombrar que estoy en proceso de cuestionamiento y de tránsito, que esto me está invitando a hacer. Y en términos metodológicos, lo hago desde la investigación acción participante, que justamente me implica reconocer cuáles son estos lugares desde donde estoy hablando, porque están interactuando todo el tiempo con las reflexiones que les voy a presentar. Y por supuesto, desde la epistemología feminista, que me implica además reconocer todo un sistema de opresiones que están presentes en mi relación con mis estudiantes hombres y por supuesto con mis estudiantes mujeres. Y finalmente en términos de geografía, ¿no? Y en términos políticos y de reconocimiento de todas estas opresiones, por supuesto que estoy hacia el sur y hacia la izquierda pensando en lo que Boaventura y demás han nombrado como las epistemologías del sur. En ese sentido, bueno, dadas ya mis coordenadas, quisiera presentarles
esta primera pregunta que me parece que es una guía para esta ponencia, que es ¿cuáles son o qué es lo que se espera de la relación entre los feminismos y las masculinidades? Por supuesto que voy a hablar evidentemente desde mi ser feminista y desde ahí yo lo que alcanzo a mirar son estos 4 momentos que en realidad no los pienso como cronológicos, sino al contrario, como movimiento, ¿no?, constante que puede ser no en términos de linealidad, sino que están presentes constantemente en estas relaciones. Y miro, por ejemplo, momentos de diálogo y acompañamiento de los feminismos junto con las masculinidades, porque como bien decía Jimmy en su presentación, pues tenemos puntos, por supuesto, en común, objetivos en común, y en ese sentido podríamos acompañarnos. Sin embargo, también existen estos otros momentos que incluso son los que más, al menos los que yo alcanzo a mirar. Por ejemplo, el cuestionamiento y la confrontación, sobre todo porque yo una vez más recupero lo que dijo Jimmy, que me pareció excelente que fueran delante de mí, porque entonces puedo jalar varias de esas cosas a mi propia reflexión, y tiene que ver con que muchas veces en las masculinidades lo que los feminismos notamos es de repente acomodo una vez más a la estructura hegemónica, y entonces este momento de cuestionamiento y confrontación se vuelve fundamental. También ha pasado este otro momento de vigilancia, ¿no? En una especie como de sospecha de que realmente se están moviendo hacia un lugar que nos favorezca a todas las personas, y eso se ha vuelto también un momento importante en estas relaciones. Y también existen estos otros momentos de tensión y ruptura, evidentemente abonado desde estos contextos de violencia exacerbada, sobre todo hacia los cuerpos de las mujeres y estos cuerpos feminizados también. Y en ese sentido, pues todas las propuestas más bien de ruptura hacia los movimientos de los masculinos por parte de algunas posiciones políticas del feminismo. Y yo pienso que en algunos momentos estas, digamos, como separaciones de espacios, no solamente son importantes también para el movimiento feminista, sino incluso para el movimiento de los masculinos, porque necesitamos empezar a repensarnos de una manera distinta entre nosotras y entre nosotros, o sea, en separado. Eso es algo que de repente me llega en términos de reflexión. Un breve recorrido al respecto de qué ha pasado en los feminismos y en las universidades, cómo ha entrado, y este sí es una cuestión más cronológica, pero que me parece importante para incluso abonar en la reflexión, es el feminismo entra a partir de los 60 hacia acá, sobre todo en nuestros países, en América Latina, en mi país, en particular en México, a partir de posturas epistemológicas y políticas de las docentes, y después empieza ya a formar parte de contenidos específicos en algunas materias de ciertas carreras o en ciertos posgrados. Después ya pasa a ser materia en sí misma, ¿no?, que puede ser parte del currículum opcional o obligatorio, como es el caso de mi caso en la institución en la que yo trabajo, o como un posgrado ya específico, o como líneas de investigación, áreas o centros de investigación que van cada vez cambiando de nombre por el impacto que van teniendo en las universidades, o como áreas administrativas, últimamente como políticas públicas, sobre todo para favorecer la igualdad al interior de las universidades, y como parte de las acciones de prevención y sanción del hostigamiento y el acoso en las instituciones de educación superior. Y también, y sobre todo esto, lo hemos visto incrementado su presencia de manera mucho más pesada, digamos, en términos de lo que ha implicado los colectivos y los movimientos autogestivos, sobre todo de las estudiantes más jóvenes y como de feminismos sumamente vigilantes y sancionadores del hostigamiento hacia las estudiantes, etc. Digamos que en breve sería como el panorama de lo que ha ido recorriendo el feminismo en las universidades, y por supuesto que esto pues ha tenido respuestas, y tiene respuestas por parte de la población masculina que habita estos centros. ¿Y de quién me refiero específicamente? Pues a los docentes, a los investigadores, a los administrativos y por supuesto a los estudiantes. Yo me voy a centrar en los estudiantes, sin embargo quiero mencionar algunas cosas que en algunos estudios han estado presentes al respecto de cómo viven o cómo responden esta población docente, por ejemplo, y investigadora ante
pues finalmente el avance del feminismo en la universidad. Por un lado, nos dice Daniela Cerva en una de sus investigaciones, existe la negación de las desigualdades o las violencias basadas en la ilusión de los números, así le llama Cerva. Es decir, como cada vez es más evidente la presencia de las mujeres en las universidades, tanto como alumnas en las carreras como docentes, entonces pareciera que como ya somos muchas adentro, pues entonces en realidad, ¿cuál desigualdad? Ahí está. En ese sentido, se cree que es exagerado toda acción que lleve a políticas de igualdad al interior de las universidades o a aquellas que están relacionadas con las violencias sexuales. Y en ese sentido también, sobre todo cuando existen estos movimientos que van a señalar de manera muy puntual estos acosos, estas conductas de hostigamiento, etcétera, las respuestas son defensivas y tienen que ver con amenazas, con demandas, con alianzas con nosotros en términos de estas, digamos, como que nos hacemos entre muchos y entonces podemos descalificar precisamente a quienes están denunciando y al descrédito. Y al descrédito no solamente de quien denuncia, sino incluso quienes hacemos investigación, quienes hacemos docencia, también recibimos este descrédito por parte de nuestros compañeros docentes, investigadores y administrativos, porque son cosas de mujeres, porque están exagerando, etc. Sin embargo, el día de hoy mi énfasis es en los estudiantes. Y les presento, este es mi centro en donde yo laboro y lo pongo aquí sobre todo para hablar de la institución en la que yo laboro, que es el Instituto Politécnico Nacional, que es la segunda universidad pública más importante de mi país. Si pensamos que finalmente las relaciones sociales están, digamos, como se organizan también a partir de las posibilidades que las mismas instituciones les posibilitan, sería necesario hacer un análisis que no vamos a hacer en este momento el instituto. Sin embargo, sí basta con mirar su lema para mirar el énfasis que tiene en lo patriarcal. La técnica al servicio de la patria significa que el valor primordial de esta institución consiste precisamente en aquello que se hace, que se crea, que se produce desde lo manual, desde lo racional, desde lo técnico. Incluso mi institución es famosa por justamente su formación en las ingenierías y no necesariamente hace énfasis en las humanidades o en las ciencias sociales o en las ciencias de la salud. En este caso, psicología es muy interesante porque llevamos poco tiempo, 20 años, en comparación de los 80 que lleva la institución, y de repente hasta parece como un experimento extraño en una institución que da énfasis a otras áreas y no necesariamente a una como la psicología, que es de la que finalmente voy a hablar. En ese sentido, los estudiantes de psicología del Instituto Politécnico Nacional, ¿cuáles serían estas reacciones ante los estudios de género y el feminismo? Debo decir aquí que los estudiantes de psicología y las estudiantes llevan de manera obligatoria la materia de psicología y género, es decir, a fuerzas tienen que pasar por los contenidos que hablan sobre cómo estas estructuras de poder de la que hablaban mis compañeros antes que yo, nos atraviesa con la conformación de las subjetividades como hombres y como mujeres y se manifiesta en la vida cotidiana y en el gran ámbito de las instituciones de estructura social. En ese sentido, hay varios elementos que posibilitan estos encuentros y desencuentros, entre los cuales yo voy a enunciar estos y en la siguiente diapositiva voy a tratar de profundizar un poco más al respecto. Por supuesto, el contexto nacional y el contexto local van a estar influyendo en los cambios que han existido a las reacciones ante este currículum de género, ¿no? La percepción de la feminización de la carrera de psicología, en el sentido de que tradicionalmente la carrera de psicología tiene entre un 60 y un 70% de presencia de mujeres como estudiantes, incluso como docentes, ¿no? Y en ese sentido se pone en cuestión la masculinidad de quienes estudian esta carrera. Lo que es interesante es que los estudiantes, al menos con los que yo trabajo, van negociando a lo largo de su presencia en la carrera su estancia o su lugar en la hegemonía masculina. ¿Y cómo hacen esta negociación? Muchas veces eligiendo áreas dentro de la psicología que están relacionadas precisamente con aquellos valores de lo hegemónico masculino, como la racionalidad o como el poder de la adquisición, del poder del dinero. Por ejemplo, hay más clínicos, ¿no? O hay más gente, hay más varones estudiando el área de organizacional o en las industrias.
También una cosa que va a estar influyendo es la necesidad que perciben de ser acompañados por las otras o por los otros en específico. También qué tan solos se sienten ante la confrontación o la crisis que les va ocurriendo a lo largo del currículum, del tránsito del currículum de género. E incluso, y esto va a ser muy importante, y de ahí que enuncie yo la investigación de acción participante como el eje metodológico de esta reflexión, porque mi posición como docente, por supuesto que también va influyendo en las reacciones que van teniendo y en mi propia acción docente. Es decir, hay veces que me siento mucho más cercana a sus procesos y hay veces que francamente estoy lejos, y estoy lejos con varias emociones en ese sentido. Así es que una de las imágenes que yo buscaba precisamente era como esta representación del ADN que me permitía mostrarles cuáles serían estos momentos de encuentros y cuáles de desencuentros, ¿no? Y estos son los elementos fundamentales que quisiera yo ir poniendo para la reflexión. En la parte de arriba voy a presentar lo que va ocurriendo con ellos a lo largo de estos 11 años de mi experiencia docente y cómo ha existido un tránsito en sus reacciones a mí misma, qué es lo que me ha ido pasando en estos años y cómo eso interactúa. Y también voy a poner en la parte de hasta abajo el contexto nacional y el contexto local, que tiene que ver sobre todo con lo que va ocurriendo en la escuela en particular, con sus compañeras, con los docentes, etcétera. Entonces, una de las primeras cosas que empezamos a notar en nuestras primeras investigaciones como grupo, ¿no? Es que cuando las y los estudiantes, aquí voy a hablar de las y los, porque lo que notábamos es que cuando empezaban a conocer, a leer sobre textos que hablaba sobre cómo se van construyendo hombres y mujeres y el impacto que esto tiene en la estructura social y en la vida cotidiana, lo que ocurría era una crisis. Y esta crisis tenía que ver precisamente con la confrontación de esa evidencia de cómo estructura estas relaciones de poder y género y su vida cotidiana, ¿no? Y entonces, en ese sentido, estas crisis, lo que tenían, digamos, como de respuestas, y aquí voy a hacer énfasis sobre todo en los varones, tenían que ver con respuestas que son corporales, es decir, desde incomodidad, desde hambre todo el tiempo en las clases, sueño y malestar estomacal, que eran lo que más mencionaban los varones, los emocionales que tenían que ver con el enojo, con el vacío y una sensación de soledad y de depresión. Y esta parte me parece fundamental porque es de lo que más ha existido el tránsito. Conductuales en términos de confrontación a quién, hacia la docente que finalmente era quien estaba compartiendo estos contenidos, o como dormirse en clase, ¿no? O la negación de que lo que yo estaba hablando tenía como un sentido, o el alejamiento, que es decir, simplemente no estaba. El marco y la puerta. Y finalmente la necesidad de abrir espacio con otros. Esto es muy importante porque en estos momentos por los tres, había una necesidad de abrir espacio, pero no hubo Solo eran 5.000. necesidad de realmente llevarlo a cabo. En ese sentido, algo que es muy importante anunciar es cómo estaba yo frente a estas respuestas. A mí justamente me preocupaba el pensar cómo iban a recibir estos contenidos y evidentemente la crisis les iba a provocar un malestar. Y en ese sentido a mí me parece importante considerar espacios y generar espacios para que ellos pudieran ir encontrando las respuestas que necesitaban para librar la crisis. Debo reconocer que ese momento era un momento donde yo estaba mucho más cercana a esta conformación subjetiva tradicional de lo femenino. Es decir, mi preocupación no solamente tenía que ver con saber que iban a tener crisis, sino esta preocupación más desde el lado incluso de lo maternal, ¿no? Que a nosotras está como muy presente. Esa fue una de las motivaciones. ¿Qué pasó a partir de ese momento? Les estoy hablando del 2009 al 2015 aproximadamente. Lo que empezó a existir de manera mucho más evidente es un escenario de extrema violencia hacia las mujeres, de violencia feminicida hacia las mujeres. Pero ¿cómo están ustedes así? Ustedes Porque saben, solo están en las México, teorías, ¿no? solo teoría, más serias de teoría. 16, tener 6 mujeres asesinadas al día en el 2020, 11 mujeres asesinadas al día. Eso evidentemente marca un Pues, bueno, los hogares que dijeron que ya no hay nada. respuestas. ¿En qué sentido?
Si en el 2016 estas muertes o estos Pero puede ser asesinatos se veían en la frontera de mi país o No, en hay un lo que empezó a suceder es cada vez más casos emblemáticos, no ahora solamente mínimo un curso de inglés. centrada esta Pero porque así, solo así no te vas a quedar. empezaron a existir casos al interior de las universidades que Exactamente, para mí eso. un espacio Solo seguro así no te vas a para quedar. las y los estudiantes. Eso implica que Lo muchos escribes tú. estudiantes empezaron a tener casos de sus ¿Sí? amigas, de sus hermanas, de sus novias. ¿Quién dijo que voy a pagar doble? Está acerca la violencia Pues más femenina. con suerte se lo va a pagar en Hay un impacto directo en ellos y en sus respuestas. Cecilia, un Cecilia. momento, por favor. Quisiéramos pedir aquí desde el grupo a Xavier Eduardo, por favor, apagar su micro que se está interrumpiendo la conferencia. Xavier, por favor, su colaboración. Eso me parece de por sí en la Cecilia, UAD se equivocan. tú tienes el control para que silencie todos los micros. Ah, ya, claro. No, claro. Exactamente. Por la lluvia. Por ejemplo, Yo ya dije que lo voy a hacer. ¿Cómo Ya detener sé qué voy a hacer. Pero Hay una opción que dice silenciar No te micros, vas a hacer ¿vale? algo, pero no explicas qué es algo que estás haciendo. gracias. Ya, creo que ya entonces, perdón. Entonces, les decía que justamente este incremento de la violencia hacia las mujeres, pues por supuesto que hace una modificación, hay un impacto. Y además, algo que ocurre también de una manera muy específica en el contexto local, es que a partir de 2014 se involucra un docente varón en las materias de género. Esto tiene un impacto fundamental porque hay un momento en que justamente ante esta negación que pueden ir teniendo algunos de los estudiantes, ¿no? Yo empiezo a alejarme porque me empieza a frustrar muchísimo que cada año es la misma respuesta de negación y de confrontación ante lo que estábamos discutiendo y entonces empieza, por supuesto, para mí una lejanía frente a ellos y un enojo incluso que se traduce en confrontaciones mucho más directas. Cuando se incorporan los hombres a esta clase, entonces pareciera que existe ante sus ojos la posibilidad de reflejarse en él, que además era un varón que también estaba en este tránsito de la crisis y entonces eso les posibilita irse acompañando con él y entonces a mí, por supuesto que me lleva un poco a distanciarme, sin embargo, creo que eso posibilita que las respuestas y las reacciones de los estudiantes se vayan acercando más hacia un cuestionamiento menos confrontador hacia conmigo y sí más hacia con ellos mismos. Y otro evento que ocurre también de manera muy importante en este momento es algo que le hemos llamado la grieta. Y la grieta tiene que ver con que hasta ese momento no había una manifestación directa o una protesta directa ante los casos de hostigamiento y de acoso que se daban al interior del centro en donde yo trabajo. Y por primera vez en 2017 toda una generación decide manifestarse en contra de estas conductas. Y después, por supuesto, las reacciones son de violencia institucional, es decir, son perseguidos, son señalados, señaladas, etcétera. Pero este momento abre la posibilidad para ellas y para ellos de empezarse a cuestionar qué es lo que necesitan hacer para que las cosas cambien. Y sobre todo, ellos, al mirar cómo sus compañeras alzaban la voz por primera vez después de mucho tiempo de que estaban ocurriendo las cosas en silencio, ellos empiezan a juntarse y a preguntarse qué es lo que podemos hacer, cómo podemos acompañar. En ese sentido, a partir de ese momento, se crean colectivos estudiantiles de mujeres, pero también se crean colectivos estudiantiles de hombres, muchas veces acompañados por estos docentes varones que les impulsan a hacer estos espacios. En ese sentido, el cuestionamiento que existía antes, pero en soledad, empieza a ser un cuestionamiento mucho más acompañado, porque ya no es uno, ya no son dos por grupo, ya podemos encontrar que al menos hay 5 o 6 varones, que son mucho, pues dada la población de hombres en cada grupo en psicología, que quieren juntarse a cuestionarse y se empiezan a generar estos colectivos. Y hay este tránsito de una manifestación de indiferencia a una necesidad como de reacción protectora hacia sus compañeras y finalmente al cuestionamiento personal de su vida cotidiana. Y hay una necesidad de acercarse
para reflexionar con las otras, y las otras, las que quieren acercarse, porque no todas quieren acercarse en ese momento, justamente porque la exacerbación de la violencia hacia ellas pone, por supuesto, bajo sospecha a todos los hombres. Entonces, algunas sí se acercan a reflexionar, muchas no. Pero existe la creación de los espacios entre varones. Y antes de venirnos justamente a la contingencia, lo que ocurre, que esto es fundamental, y que ocurre evidentemente en toda América Latina y en particular hay en México, lo que pasa es tendederos en las diferentes escuelas que conforman el instituto y además un día sin nosotras. Estos tendederos son muy importantes porque no existían, o sea, aun cuando en otras universidades ya se habían dado en el instituto, eran esporádicos. Aquí se dio en todas las escuelas. Y entonces, ¿cuáles fueron las reacciones de los estudiantes? Las usuales. ¿Y las usuales cuáles? Claro que se enojaron, claro que reaccionaron, claro que desacreditaron. Sin embargo, algunos de ellos, varios, ¿no? Comparados con los otros años, lo que hicieron fue hacer conversatorios autogestivos para cuestionar sus prácticas, cómo acompañar a sus compañeras, qué pasa con los docentes y con los administrativos en el centro. Y lo que también es muy importante es que a estos conversatorios se suman algunos docentes, cosa que tampoco había pasado en los años anteriores. ¿Cuáles serían entonces estas reflexiones que yo quisiera compartirles después de estos 11 años? Creo que evidentemente el tiempo no me alcanza para más, pero quisiera decirles estas. Y una es la relación entre los feminismos y las masculinidades en las universidades, en particular al interior del aula, es un camino sinuoso y muy atropellado. ¿Qué tanto podemos acompañarnos? Va a depender de la disposición de ambos lados para reconocer los privilegios, las desigualdades, las responsabilidades y nuestros lugares de acción política. Siempre, y yo eso es algo que me parece que va a ser así, que incluso que es necesario, siempre existirá la tensión, porque la confrontación de la vida cotidiana con la reflexión sobre los hechos del patriarcado lleva a la crisis, y esta puede tener varias respuestas, entre ellas la negación y la resistencia, y también la creatividad, y eso es algo que me parece esperanzador, al menos desde mi ser docente. Como docente feminista, reconozco que mi compromiso es con la promoción de escenarios de cuestionamiento y crítica a la estructura dominante que deriva en desigualdades. Esto para mí es importante porque hubo un momento de verdad en que el cansancio me llevaba a pensar que no quería tener más intercambio con ellos, por todo el tiempo estar negociando, por todo el tiempo estar teniendo que visibilizar. Sin embargo, de repente, y así como estos últimos memes, me acordé, ¿verdad?, que yo soy docente y como docente tengo un compromiso y en mi compromiso con ellos justamente asumo el compromiso de acompañarles en el cuestionamiento de sí mismos, en la creación de espacios colectivos y de confrontación cada vez que se acomoden a la estructura hegemónica, sin cargarlos, ni empujarlos, ni sostenerlos. Ese trabajo sí les corresponde a ellos, ¿no? Y ellos en particular a los estudiantes, pero ellos en general. Y esta última conclusión que quizá es la que podríamos tener como más plática y que, bueno, pues no tengo más tiempo, pero que es algo que llevo pensando en algún tiempo y compartiéndolo con mi compañero, es ellos necesitan hacer un camino autónomo, con apertura a la crítica y al cuestionamiento, sí, pero también arriesgándose a plantear lo que necesitan aun cuando al feminismo no les satisfaga. La herida que tenemos es histórica, el daño es demasiado grande para ser pagado. No habrá satisfacción nunca. En ese sentido, esperar que el feminismo alguna vez apruebe totalmente las acciones que los hombres están haciendo para cuestionarse es muy ilusorio. En ese sentido, planteo la autonomía. Les agradezco muchísimo la atención, espero sus preguntas ansiosamente y les comparto algunas de las imágenes de esos conversatorios que hicieron. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cecilia, por tan fenomenal exposición. ¿Podrías, por favor, hacer hospedador a Quique Gómez de nuevo? Claro que sí. Gracias. Bien, mientras vamos esperando a José Wilfredo, daremos inicio a la ronda de preguntas planteadas por interno a nuestro primer ponente del día de hoy, Jimmy Tellería. Jimmy, ¿estás allí? Sí, aquí está. Correcto, listo, Jimmy. Adelante, por favor. Sí, estaba leyendo, bueno, en realidad son dos comentarios, uno en cuanto al sentido, el concepto de nuevas masculinidades,
más bien el reconocimiento de la pluralidad y la diversidad, y no de un modelo que se esté construyendo bajo un supuesto checklist de comportamientos social y culturalmente construidos o aceptados en la coyuntura, sino más bien el reconocimiento de la pluralidad. El otro es que también otro comentario que dice, yo me quedo con masculinidades diversas y no nuevas, va por la misma lógica. Hay otro que surge también recientemente en el chat que dice masculinidades positivas. Yo creo que el problema es que en masculinidades necesitamos a ratos construir un apellido, es decir, siempre tenemos que ponerle alguna característica de lo que queremos transformar. Hoy está de moda también utilizar masculinidades no tóxicas, ¿cierto? Entonces parecería ser que solamente la masculinidad como tal o como trabajo en masculinidad no es suficiente. Necesitamos poner o lo malo que es o lo bueno que quisiéramos que sea. Pero en la práctica, siempre estos conceptos son limitativos y restrictivos, ¿no? En todo caso, prefiero yo seguir utilizando la pluralidad, el sentido de la S, es decir, reconocer que es diversa, y que en todas esas diversidades, pues, habrán masculinidades en múltiples formas y expresiones. También me hacen una pregunta de cómo romper con los privilegios masculinos y cómo mostrar a los hombres que vale la pena el cambio, y aquí recupero la presentación que hizo Cecilia Irene. Este es un trabajo que nos toca a nosotros los hombres. Ahora, es muy complejo desmontar el privilegio en la medida de que ¿quién quiere perder privilegios? Lo que necesitamos es que los hombres identifiquen que esos privilegios, comillas, privilegios, porque privilegio es porque le permite a uno en detrimento del otro, tiene un altísimo costo para nuestras vidas y existencias como hombres, ¿no? En México, por ejemplo, yo recuerdo que hay un expositor que yo valoro mucho, que es Juan Guillermo Figueroa, que él habla de morir a lo pendejo, por ejemplo, que tiene un sentido de la muerte de los hombres cumpliendo el modelo masculino, pero además de manera tonta, de manera estúpida muchas veces, y que los hombres no le identificamos. Entonces, creo yo que para poder avanzar en el desmontaje de esta lógica de privilegios o esta lógica de autoridad, dominio, poder que los hombres hemos ido atribuyéndonos producto de la socialización, los hombres necesitamos identificar que estos tienen un altísimo costo para nuestra existencia. Y el otro elemento que creo que es importante es que los hombres, en la medida que identifiquen el alto costo que tiene esto para sus propias vidas, podrán promover intención de cambio. Ahora, también es importante reconocer que el cambio no es mágico, no es un acto que se da de un día al otro. Es decir, no es que hoy soy machista y mañana porque pasé un curso o un taller bonito, dejé de serlo. Y creo que eso es importante. Hay que quitar la mirada romántica del trabajo en masculinidades. El trabajo en masculinidades es una acción de vida. Es un trabajo de todos los días. No es un trabajo que se traduce mágicamente de un día al otro como un cambio. Y por supuesto, aquí uso la frase de un colega, que la estoy usando mucho en las presentaciones, porque creo que marca claramente el peligro que se tiene con esto. Él decía, qué difícil dar un paso adelante, es decir, modificar comportamientos, prácticas, pero qué fácil es dar dos hacia atrás. Y creo que ahí tenemos que tomar todo el cuidado necesario. Y recupero nuevamente lo de Cecilia Irene, cuando nos dice, me parece pertinente y válido que las feministas mantengan su sospecha del trabajo en masculinidades. Porque, ¿saben? Alguien tiene que poner la crítica, una crítica objetiva. Porque lamentablemente nosotros los hombres, inclusive los que trabajamos masculinidades, podemos correr el riesgo de mirarnos el ombligo y creer que hemos superado todo. Inclusive este término de la especialidad en masculinidades ya de por sí es un peligro, ¿cierto? O sea, especialista en masculinidades, o sea, ¿qué cuernos es un especialista en masculinidades? Porque el trabajo, si lo vemos como una acción permanente de autocrítica, no configura una especialidad, lo que configura es una capacidad crítica. Y entonces es muy importante, y ahí valoro lo que Cecilia Irene decía, de la sospecha permanente de las feministas a nuestro trabajo. Son más de 30 años que vamos llevando adelante acciones en masculinidades. Y ciertamente las feministas han ido identificando también que muchas veces la agenda del trabajo en masculinidades se ha ido suavizando, se ha ido perdiendo y se ha quedado mirándose el ombligo a sí misma. Entonces sí, valoro la importancia de ser políticos,
críticos y, por supuesto, estratégicos en este trabajo. Gracias. Gracias, Jimmy, por responder a cada una de las preguntas. Bien, ahora sí, Cecilia, vamos a proceder con responder las preguntas planteadas por interno. Muchas gracias. Estoy revisando y creo que solamente hay una que justamente acaba de salir ahorita. Bueno, agradecer sus saludos y sus felicitaciones. Muchas gracias. Y la pregunta es, entonces, ¿cómo convergen las masculinidades y los feminismos desde esta última reflexión que nos regalas? El daño es demasiado y no habrá satisfacción. ¿Cómo lograr ese trabajo? Sí, yo pienso que, y sí coincido justamente con lo que menciona Jimmy, yo creo que encontrar, o sea, saber que tenemos como objetivos en común, ¿no? Que eso me parece que es lo que nos posibilita el encuentro. Y también reconocer que no estamos parados y paradas en el mismo lugar. Y en ese sentido no esperar necesariamente la aprobación del otro o que vayamos a caminar juntos en términos románticos este trabajo. Yo creo que en ese sentido necesitamos escucharnos, ¿no? Nosotras, y yo ahí sí también asumo, como bien lo decía Jimmy, mi posición como feminista de seguir cuestionando, porque me parece que es importante, cuestionándoles y por supuesto cuestionándome yo constantemente, y esa es mi chamba, y esta es mi manera de encontrarme, o sea, más que desencuentro, yo creo que esa es la manera de encontrarme con los masculinos, y con los masculinos, mis estudiantes, pero también con los masculinos, aquellos compañeros que hacen trabajo, ¿no? Hacia el mismo lugar que yo. Yo creo que en ese sentido esa es la posibilidad, reconocer nuestros lugares que en este momento son posiciones políticas que a veces no son las mismas, pero que es lo que nos corresponde en este momento a hacer. Sí, hay otra, creo, un comentario, no sé si, creo que sí es pregunta, que dice, para mí el tema de nuevas masculinidades es algo nuevo, pero me parece muy bueno que los hombres deban aprenderlo. ¿Cómo podríamos adaptarlo con los amigos o los familiares? Esa es una tentación muy frecuente, sobre todo hablando otra vez, ¿no? Citándome en mi lugar de profesora y mis estudiantes, cuando mis estudiantes están leyendo a Marcela Lagarde, cuando leen a Juan Guillermo, cuando leen a Benedict Kaiser, etcétera, etcétera. Tienen muchísimas ganas, ¿no? Que sus hermanos, que sus novios, que sus papás vayan a tomar la clase y entonces para que aprendan, ¿no? Yo creo que ese es un asunto complicado porque justamente, pues tampoco se trata de ir a darles clase, ¿no? A todo el mundo, pero sí quizá, ¿no? Ir acercando, ¿no? A algunos espacios que sean atractivos para ellos. Yo creo que si no son atractivos no se van a sentar y que incluso en sí, en nuestra actividad cotidiana pudiéramos ir posicionando algunos temas. En ese sentido sí creo que mi labor docente es en el salón de clases, en el aula, en la universidad, etcétera, pero no necesariamente voy a ir con mi vecino a enseñarle cómo tiene que ser un buen masculino. Sí, pero sin embargo sí puedo ir señalando como algunas rutas que pudieran llevarle a esas reflexiones. Me parece que esa parte es importante. Y aquí dice otra. Como hombres nos corresponde posicionarnos, cuestionarnos y convocar a otros hombres, dice Oscar. Y una última pregunta es, ¿cuál es la respuesta de tus colegas varones en el involucramiento de tu trabajo? Mencionaste que solo un colega se interesó. ¿Sigue así? Sí, bueno, ya hay dos colegas. De alguna manera genuino su interés, porque lo que también ocurre es que, y yo creo que eso pasa en muchísimos lugares y en particular en las universidades, es que en este momento el tema de género es un tema que está no solamente en términos de moda, como cuestión superficial, sino que en este momento se le están otorgando recursos muchas veces a las investigaciones que se hacen con perspectiva de género, entre comillas. Y muchas veces mis compañeros varones lo utilizan como manera de acceder a recursos. De ahí, justamente,
justamente pues este lugar de cuestionamiento y de vigilancia, pues también hacia con los otros. Entonces, los otros lo toman como bandera de un momento, no necesariamente de reflexión. Y esa parte también como feminista, docente e investigadora es una cuestión de lucha cotidiana, ¿no? Muy pocos realmente lo hacen por querer cuestionarse a sí mismos y por abrir espacios. La mayoría lo toman como oportunidad para acceder a recursos. Entonces, en ese sentido, pues nuestro trabajo todavía sigue siendo muy necesario. ¿Y cuál es mi respuesta a tu trabajo de las autoridades universitarias? Yo creo que el contexto de violencia que se vive ya en mi país, pero no solamente de violencia, sino afortunadamente de las manifestaciones que han tenido las mujeres feministas, sobre todo las más jóvenes, y las estudiantes al interior de mi universidad, han hecho que las autoridades, a lo mejor a regañadientes, pero han tenido que moverse hacia la creación de espacios formales y de políticas públicas para la protección de las vidas de las mujeres y para la promoción de la igualdad en las interiores. Eso es lo que pasaba en el instituto. O sea, un instituto que ha sido totalmente patriarcal durante muchísimos años, en este momento, así a fuerzas ha tenido que comprometerse con crear espacios de acciones de protección a las vidas de las mujeres y de sanción a muchos docentes que, amparándose justamente en esta mirada patriarcal de la institución, podían ir libremente actuando este tipo de eventos. Esa es la respuesta ahora, antes de negación, de invisibilización y de violencia institucional hacia nosotras. Jimmy, no sé si es para mí o para Jimmy, pero dice, Jimmy menciona que en una forma está bien desconfiar del trabajo de la masculinidad. En el mismo sentido, sería saludable desconfiar del trabajo del feminismo. Es difícil decir a quién le corresponde el derecho de definir la masculinidad. Solamente yo quiero recordar un poco lo que decía Jimmy, bueno, no un poco, toda la ponencia de Jimmy, que precisamente hablaba de las relaciones de poder. Y el feminismo, las masculinidades no están ubicadas en el mismo lugar de poder. Es decir, es como esta parte de decir que existe racismo a la inversa. No existe el racismo a la inversa porque hay atravesado una relación de poder que posiciona en privilegio a la blanquitud. El mismo caso pasa con los feminismos y las masculinidades. Nosotras no estamos, ni hemos estado, ni aún ahora, en el mismo lugar de privilegio que están los varones. De ahí el asunto de la sospecha que se vuelve tan fundamental de tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias. Creo que son todas.